Bien, damos comienzo a otro PPT que es directamente relacionado con la protección de la posesión. Ya hemos visto la protección de la propiedad, pero no lo hemos dicho todo con respecto a la protección de la propiedad. Hemos visto lo más esencial, que en cuanto a la propiedad, la principal acción, la acción reivindicatoria. En cambio, para proteger la posesión, lo más importante es la acción publiciana. Pero antes de llegar a estas acciones, fíjense, a estas acciones, acción reivindicatoria, acción publiciana, tenemos que pasar, o podemos pasar primero por los interdictos. Y si los interdictos pueden pasar también, no solamente el poseedor, a ver, el interdicto es la medida de protección procesal fundamental para la posesión, para proteger la posesión, pero también puede ser utilizada por el propietario, como vamos a ver. Los interdictos ya es una materia que nosotros conocemos. Lo vimos en Romano 1, entre los mecanismos extraprocesales del pretor o recursos parajurisdiccionales del pretor. Ya algo vimos de lo interdicto, pero ahora los vamos a ver algunos con más detalle en cuanto relacionados con la posesión. Para este tema está ahí la bibliografía obligatoria, sin perjuicio de que va a ser complementada con videos de este profesor, y hay otros videos de YouTube en la nube, o sea, en la página virtual de YouTube hay cientos de videos que explican estos temas, ¿no? Recomiendo este que es muy simple, muy sencillo, pero que explica lo que es los interdictos. Ya he partido señalando que este tema de los interdictos no es nuevo, ¿ah? Lo vimos en Romano 1 y lo conocimos como mecanismo extraprocesal. Y decíamos que el pretor, fuera de su jurisdicción judicial, propiamente tal, tenía otros mecanismos que ayudaban a la acción judicial, que en algunos casos incluso podían ser procesales, pero que otros eran típicamente de carácter administrativo y que no entraban en la esfera de la preparación de las fórmulas en el procedimiento formulario, sino que eran mecanismos que se llaman extraprocesales. Y ahí sí conocimos la rectitud in integrum, ¿ya? Que la estudiamos en detalle en Romano 1, y lo vimos también como uno de los recursos contra la sentencia definitiva, contra el cumplimiento de la sentencia definitiva, las estipulaciones pretorias que radicaban en una simple palabra en garantía o cauciones, la misión imposición, que eran los embargos, la misión bona, el embargo de todo el patrimonio, y finalmente los interdictos. Y dijimos en su oportunidad que respecto a los interdictos, así muy simple, eran órdenes del pretor por el cual decide un conflicto entre partes que no es necesario seguir un juicio. O sea, son medidas prácticamente, dijimos, de carácter administrativo, que para solucionar un conflicto que no es necesario para esa solución seguir un juicio, sino que perfectamente el pretor, en base a su poder, podía darlo por solucionado a través de estas medidas administrativas. Y dentro de los interdictos nos vamos a detener en lo que va a ser los interdictos procesales de protección de la posesión. Y los interdictos de la posesión son aquellos medios procesales que tienden por objeto proteger la posesión contra los ataques que la perturben o destruyen. En su oportunidad, al analizar este tema dentro de los mecanismos extraprocesales del pretor, dijimos que fundamentalmente habían tres: los prohibitorios, los restitutorios y los exhibitorios. Eso lo vimos en términos generales. Veamos ahora si es que puedo seguir pasando este video. Bien. Digamos algunas cosas a grandes rasgos. Los interdictos nacieron en el derecho romano como un medio otorgado por el pretor para proteger la posesión. Ese fue el nacimiento de los interdictos posesorios, ¿eh? Y la posesión puede ser legítima o no legítima, lo que llamamos en su tiempo justa o injusta. Sin embargo, se consideró importante proteger al poseedor actual de una cosa, aunque fuera una posesión injusta, para salvaguardar la paz pública. Según Zaini, pues el poseedor debiera estar demostrando ante todo su legítimo derecho a poseer, y porque en la mayoría de los casos el poseedor es legítimo según la opinión de von Ehring. Recordemos a estos dos personajes: von Ehring, que fue un jurista que
propiciaba que la posesión no era simplemente un hecho, sino que un derecho, y Savigny era de una posición más o menos ecléctica, que era un hecho pero con consecuencias. Eso lo vimos en su oportunidad. Bueno, ya dijimos que en el derecho romano había interdictos prohibitorios, restitutorios y exhibitorios dentro de los interdictos de carácter general que eran propios del poder del pretor. Pero habían otros interdictos, y los interdictos posesorios los podemos subclasificar en interdictos para recuperar la posesión que se había perdido, para retener la posesión, cuando el poseedor, aún sin ser despojado, era molestado en su uso y goce, y hay interdictos finalmente para adquirir una posesión que nunca se había tenido, como el que solicitaba el acreedor hipotecario para entrar en posesión de los bienes que garantizaban su deuda y que estaban en poder del deudor remiso, o sea, el deudor que simplemente no cumplía su obligación. O sea, ya tenemos unos interdictos de carácter general y unos interdictos más específicos destinados a la posesión. Y al mismo tiempo, habían interdictos simples e interdictos dobles. Los interdictos pueden ser, decía el profesor Guzmán, dobles o simples, según que en ellos ambas partes actúen como demandante y demandado, de manera que la orden interdictal afecte en definitiva al que corresponda según los hechos acaecidos, o que en el interdicto cada cual tenga definido su papel de demandante y demandado, por modo que la orden se dirija a este último. O sea, va a depender. Si ambos actúan como demandante y demandado, van a ser dobles, y si uno actúa como demandante y el otro como demandado, van a ser simples. Y también habla el profesor Guzmán de la segunda subclasificación de los interdictos para recuperar, retener y adquirir. Fíjense lo que dice en el párrafo 118, muy cortito. Clases. Los interdictos posesorios son o bien prohibitorios o bien restitutorios, según que el pretor impida hacer algo o que ordene la restitución de la cosa. Por otro lado, ellos están dirigidos a retener la posesión o a recuperarla. Pero a veces uno perteneciente al primer género cumple función recuperatoria. Finalmente dice, completa esta dicotomía con un tercer extremo, el de los interdictos de obtener la posesión. Bajo esta rúbrica, incluye el interdicto curum bonorum, aquí lo vamos a ir viendo, en favor del bonorum possessor, que lo vamos a ver también en derechos sucesorios, al llamado possessorium para el bonorum emptor, el llamado sectorium que atañe al comprador de bienes públicos y al salviamum, que favorece al arrendador de un predio respecto de la res inventa de taliata hipotecada por el colon. Los vamos a ir viendo. Bueno, pero esta es la gran subclasificación de los interdictos. ¿Cuál era el origen de los interdictos? A ver, el fundamento se señala que a propósito de Savigny, Bon y Erin. Savigny dice que el origen de los interdictos posesorios es por una razón de paz social, dice. El principio de que nadie puede hacer justicia por su propia mano. O sea, lo que está diciendo es que si no se protege la posesión por interdicto, va a implicar que el que ha perdido la posesión en forma violenta, por ejemplo, va a tener que recuperarla por sus propias manos. Entonces vamos a volver al antiguo uso de resolver los conflictos por justicia propia. Dice que la ley protege al poseedor. El que impugna esa situación debe utilizar la vía judicial para demostrar su derecho sobre la cosa. Y Bonnie Yerin dice, justifica esta protección de la posesión a través de interdicto por la necesidad de defender a los propietarios sin forzarlos a exponer y demostrar constantemente sus títulos. La ley protege a quien aparentemente se comporta como señor de la cosa. La posesión es la forma más ostensible de exteriorización de la propiedad. Se presume provisionalmente que el que está poseyendo es propietario de la cosa. También podemos llegar al trabajo o a la definición de los interdictos a las clases de posesión que vimos en su oportunidad. ¿Se acuerdan? La posesión civil, que es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño, y la posesión natural, que simplemente
constaba de la mera tenencia. Si, por ejemplo, dijimos que el arrendatario era un poseedor natural porque era simplemente un mero tenedor, porque poseía una cosa, pero reconocía el dominio ajeno. Y fíjense que también tiene relación con la posesión ad usucapione y ad interdicta pretoria. ¿Cuál era esta? La posesión ad interdicta era casos de mera tenencia en que sí se le otorgaba al mero tenedor la protección como poseedor, es decir, es la mera tenencia protegida por interdicto. La regla general de la mera tenencia es que no tenga ningún tipo de protección, salvo la acción que nace del derecho personal, del derecho que tenga entre un acreedor y un deudor. Pero los merotenedores, habían 4 especies de merotenedores que se apartaban de esta regla general y que tenían protección a través de interdicto. ¿Estamos claros? O sea, tenemos los poseedores civiles, es aquellos poseedores que tienen la cosa con ánimo de señor y dueño y que podían adquirir la propiedad civil gracias a la usucapión, y habían otros merotenedores que la regla general es que no podían jamás ser poseedores y jamás podían llegar a ser propietarios por usucapión, pero que se les protegía por interdictos posesores. Vamos a ver cuáles eran fundamentalmente estos cuatro, estos 4 merotenedores que estaban protegidos por los interdictos. En primer lugar, el verticalista o tenedor de parcela del ayer públicos o arrendatario de tierras públicas. Veamos qué nos dice el profesor Guzmán. El profesor Guzmán, en el párrafo 117, número 2, nos señala: los tenedores de inmuebles e inmuebles a que el pretor confiera amparo interdictal son los siguientes. Primero, el verticalista o tenedor de una parcela del ayer públicos verticales. Y explica: la tierra conquistada al enemigo pertenece al populus rumanus y es en consecuencia ayer público, confiada a la administración de los censores. Dividida en parcelas, estas pueden ser entregadas como en concesión quinquenal, pero tan renovable que de hecho se transforma en permanente a los particulares, quienes están obligados a pagar una cantidad periódica, vertical, al erario. Se trata, por tanto, de arrendamientos públicos. Eso es lo que explica el profesor. El verticalista no es ciertamente dueño civil del predio y tampoco poseedor civil, por lo que no dispone de los recursos procesales propios de uno y otro. Pero el pretor, desde muy antiguo, ampara su tenencia mediante interdictos frente a los ataques de hecho que pueda sufrir de parte de terceros. Este es el primer mero tenedor, ¿ya? O sea, que es un arrendatario de tierras públicas que está protegido por interdicto, que la regla general es que los meros tenedores no tengan protección interdictal. El segundo, el precarista. Este es un término muy utilizado en derecho civil. Digamos algunas pequeñas cosas con respecto al derecho romano. El profesor Guzmán nos señala: es la persona que ha recibido un predio de su dueño civil en concesión graciosa, o sea, simplemente porque quiso darse. O sea, yo le presto mi caballo Saratoga porque quiere mostrárselo a su hija. El que tiene el caballo Saratoga va a ser un precarista. Dice, la persona que recibe, pero este es, ojo, el precarista, el precarista que está protegido por interdicto posesorio es respecto a un inmueble. Dice, es decir, la persona que recibe un predio de su dueño civil en concesión graciosa y totalmente revocable a su entera libertad. O sea, yo presto el Saratoga para que se saque una foto, la hija de NN, pero yo lo puedo revocar en cualquier momento. Sin que exista entre ambos un vínculo jurídico con respecto al bien. La figura toma el nombre de precario, que en época clásica también se aplica a los muebles. O sea, parte como una protección de inmueble, pero después se extiende a los muebles. Se trata de una posición estrictamente de hecho. Su origen histórico hay que verlos en las concesiones de tierras que un patricio otorga a un cliente suyo para que vivan ahí él y su familia, y la trabajen sin sometimiento a un estatuto jurídico regulador. Como normalmente la iniciativa la toma el cliente, rogando, deprecando o elevando preces para que se le conceda la parcela, a que al dueño accede liberal y graciosamente, de ahí el nombre dado a la figura. Termina.
El precarista, desde luego, no es dueño, pero tampoco poseedor civil. En relación con el precario danzo, o sea, el que otorga el precario, su posición es absolutamente débil, ya que ésta puede revocar la concesión cuando lo desee, pero el pretor lo protege frente a terceros. Vale decir, yo tengo mi caballo Saratoga y me lo pide NN para llevarlo a su fondo y sacarse foto con sus nietos. ¿Ya? Entonces, ¿será necesario que yo firme algún contrato? No, normalmente celebro ningún vínculo y le digo a NN ya, llévate el caballo Saratoga, pero yo lo voy a recuperar, no sé, mañana o pasado, no sé, pero en cualquier momento. O sea, yo lo puedo revocar a mi entera disposición. El interdicto no va a proteger a NN, que va a tener el Saratoga, para sacarse foto con sus nietos respecto a mí, porque yo soy el propietario, no tiene ningún tipo de protección. Pero sí va a tener un interdicto posesorio respecto a terceros que quieran afectar su mera tenencia respecto al Saratoga como precarista. Eso es. El verticalista y el precarista le otorga interdictos posesorios para protegerse frente a amenazas de terceros, no del propietario, en este caso del Estado, en verticalista, o del dueño del bien inmueble o mueble, en el caso del precario. El otro, fíjense, y también es un término, y me estoy deteniendo porque son instituciones que las van a ver ustedes en el derecho civil y son importantes, es el secuestro. Algo también hemos dicho. El secuestratario, secuester, o sea, es aquella persona a que se entrega una cosa disputada en un juicio reivindicatorio. En tanto, se dirime la cuestión del dominio entre las partes. También su tenencia es protegida frente a ataques de hecho de terceros, aunque no es dueño ni poseedor civil. Finalmente, el cuarto es el pignoratario o acreedor prendario. El pignoratario o acreedor prendario, ruego disculpar la falta de ortografía, que es quien ha recibido una cosa mueble o inmueble de otro en garantía del pago de una obligación propia o ajena. Negocio este que recibe el nombre de prenda. Eso me imagino que el término ya lo manejan. O sea, yo voy donde Nene y le digo, quiero comprarte el caballo Saratoga. Y me dice, ¿cómo va a garantizar el precio? Bueno, yo te dejo mientras tanto una vaquita o te dejo mi perrita Aramis, la dejo en prenda, se la entrego. Y la voy a recuperar cuando cumpla la obligación de pagar el caballo Saratoga. El pignoratario, dice, tiene la cosa en su poder. Si bien no es dueño ni poseedor civil, e igualmente que en los anteriores casos, los interdictos protegen dicha tenencia en contra de ataques de hecho de terceros. ¿Ya? Ese es con respecto a los... Entonces, tenemos que le podemos otorgar los interdictos a meros tenedores, pero especiales, como los que hemos nombrado. Pero también se le puede entregar el interdicto al poseedor civil, fuera o no dueño de la cosa. Vamos a ver ahora, derechamente, los interdictos propiamente tal. Y vamos a partir con los interdictos que tienden a retener la posesión y que son de carácter prohibitorios. Vamos a ver dos interdictos que son muy famosos y que se mantienen hasta el día de hoy. El interdicto uti possidetis y el interdicto utrui. Partamos primero por el interdicto uti possidetis. Como dice la diapositiva, requería posesión justa entre las partes, es decir, sin vicios, clandestinidad ni precariedad, siempre con relación a la contraparte. O sea, no se podía tener vicios, clandestinidad ni precariedad con relación a la otra parte que se disputaba el interdicto. Era de carácter prohibitorio, recaía sobre inmueble, era doble porque las partes podían asumir ambas la calidad de demandante y demandado, y no protege al actual poseedor, sino que posea sin violencia, clandestinidad ni precario entre las partes. A ver si el profesor Guzmán nos aclara un poco estos conceptos. Fíjense en el párrafo 118, número 2 romano. Interdicto uti possidetis. Este interdicto se aplica exclusivamente a los inmuebles. Es prohibitorio de retener la posesión. Si bien en ciertos casos cumple también función recuperatoria y doble. Protege, aparte el poseedor civil de inmuebles, a todos los poseedores pretorios de los mismos. Sin embargo, agrega,
El interdicto no protege a todo actual poseedor, sino que al que posee actualmente sin violencia, clandestinidad, ni precario el uno respecto del otro. Y aquí habla de la posesión vi, la posesión clan y de la posesión viciosa en términos. Veamos, porque ya la vimos a través de la posesión justa e injusta, pero veamos a propósito de esto de que no protege al actual poseedor, sino al que posee sin violencia, clandestinidad ni precario. Aprovechemos, profesor. Se entiende por posesión vi, o sea, con violencia, aquella que ha sido obtenida por medio de la violencia. Por posesión clan, por clandestinidad, la que se consiguió con ocultamiento, de modo que el anterior poseedor no tomase conocimiento de la nueva posesión. Y por posesión precario, dice, la del precarista que antes vimos, es decir, la de quien recibió graciosamente y en forma revocable el predio de otro. La posesión que ofrece alguna de estas características recibe el nombre de posesión viciosa y para los efectos del interdicto se considera como no digna de su protección. Bien. Estos vicios, agrega, con todo, solo son considerados afectos interdictales en cuanto relativos entre los contendientes concretos, el uno respecto del otro y no en términos absolutos. Y aquí agrega, si el actual poseedor obtuvo violentamente la posesión con respecto a una persona, pero ahora litiga con otra, no se le considera poseer con violencia a efectos del interdicto, porque él no la ejerció respecto de su contrincante, sino frente a un tercero que no actúa en el proceso interdictal de que se trata. Esto es entonces con respecto a la contraparte. Ese es el famoso interdicto uti possidetis que todavía se mantiene. El interdicto, por el contrario, el interdicto utruvi, es prohibitorio, protege a los muebles, es doble, y no protege al actual poseedor del bien mueble, sino el que hubiera poseído por más tiempo dentro del último año. Esto es, del año contado hacia atrás, desde la emisión del interdicto. Se ampara el mayor tiempo de posesión. Esto que puede ser un poquito complicado, a través de un ejemplo por video YouTube, lo vamos a aclarar. Pero digamos la parte teórica del interdicto Trudy y nuevamente acudamos a nuestra bibliografía obligatoria al profesor Guzmán en este caso. Señala en el mismo párrafo 118, en el 3 romano, interdicto Trudis. El interdicto Trudi procede respecto de cosas muebles. Es prohibitorio, normalmente de retener la posesión, aunque también puede cumplir función recuperatoria. Y doble, dice, ampara al poseedor civil y a todos los pretorios, con excepción del vectigalista, ya que éste solo puede hacerlo con relación a los inmuebles. Cuidado con esto. ¿Ya? A diferencia del interdicto uti possidetis, con el otruvi no se protege al actual poseedor del bien mueble, sino al que lo hubiera poseído por más tiempo dentro del último año. Esto es, del año contado hacia atrás, desde la emisión del interdicto. Se ampara, pues, el mayor tiempo de posesión en el lapso indicado. Pero, lo mismo que en el interdicto de inmuebles, en este también se exige que la posesión alegada sea sin vicios, de violencia, clandestinidad ni precariedad, siempre con relación a la contraparte. De este modo, aunque la posesión de uno haya durado más tiempo que la del contrincante, si fue viciosa con respecto a él, no se toma en cuenta y así vencerá este uno. Normalmente el interdicto sirve para retener la posesión, si es que el actual poseedor poseyó más tiempo que la contraparte, sin vicios respecto a él. Pero la cláusula de posesión viciosa también permite el funcionamiento del interdicto como recuperatorio. O sea que también, si bien es cierto, tiene para retener, también sirve este interdicto para recuperar la posesión. Dice, si es que quien no posee actualmente poseyó por más tiempo que en el último año,
o si el actual poseedor es vicioso respecto de la contraparte. Hasta aquí los interdictos que tienden a retener la posesión de carácter prohibitorio. Ahora vamos a ver los interdictos que tienden a recuperar la posesión. El primero es el interdictum debi, que solo recae sobre inmueble. ¿Cuál es el supuesto en que empieza a trabajar este interdicto? Parte del supuesto de que el poseedor de un predio, fíjense, haya sido expulsado con violencia del mismo por un tercero o por sus esclavos. ¿Ah? Siempre que lo hubiera poseído sin violencia, precariedad ni clandestinidad con respecto a aquel que lo expulsó. El afectado dispone de un año contado de la expulsión para entablar el interdicto con el cual se ordena al ocupante restituirle el predio y las cosas que el expulsado tenía en el pasado el año. El afectado solo dispone de acciones. Tiene una variante, la armata, es decir, cuando se lo arrebatan en forma violenta con armas. Es inmueble y este es un interdicto simple. Veamos cortito qué nos dice el profesor Guzmán, interdictum debi. El interdictum debi se aplica a los bienes inmuebles y sirve para recuperar su posesión. Es restitutorio y tiene carácter simple. El supuesto sobre que discurre el interdicto es que el poseedor de un predio haya sido expulsado con violencia del mismo por un tercero, por sus esclavos o su procurador, siempre que lo hubiera poseído sin violencia, clandestinidad ni precario, con respecto de aquel que lo expulsó, o cuyos esclavos o procurador lo hicieron. El afectado ahí dispone de un año contado de la expulsión para entablar el interdicto. El interdicto de vía armata también se trata de un remedio aplicable a los inmuebles para recuperar su posesión. Tiene carácter restitutorio y es simple. Este interdicto carece de las cláusulas de posesión viciosa y de anualidad, a diferencia del otro. De modo que el expulsado de un predio con violencia de hombres armados puede solicitar su restitución en cualquier momento, aunque su posesión anterior haya sido violenta, clandestina o precaria respecto de quien así lo expulsó. Así que yo los invito a que lean esto que aparece en el profesor Guzmán, aparecen los apuntes también, ¿ya? Y para que vayan asimilando los conocimientos. ¿Mm? Interdicto, otro interdicto que tiende a recuperar la posesión es el interdicto de precario. Se trata de un interdicto para recuperar la posesión de muebles e inmuebles, ¿ya? Del tipo restitutorio simple, igual que el clandestino. Con este interdicto, el precario Dance recupera del avens la cosa entregada en precario. No es necesaria la cláusula de posesión viciosa, porque se parte de la base que el actual poseedor es ya vicioso, por tratarse precisamente de un precarista. Pero tiene una cláusula especial, alusiva al eventual hecho de que el precarista hubiera dejado dolosamente de poseer. En virtud de esa cláusula, pues éste o bien recupera la cosa y la restituye, o bien paga el valor de la posesión, porque no tiene cómo restituir. No se refiere el profesor Guzmán al último interdicto, el interdicto de clandestino, pero sí lo hacen los apuntes. Vean, volvamos a el interdicto de precario. Vamos a repetir lo que dicen los apuntes, de precario. Se le concedía al que había otorgado una cosa a título de precario y se ejerce contra el que recibió la cosa por haberla solicitado, y después se niega a restituirla, habiéndose comprometido a ello y exigiéndolo quien se lo entregó a título de precario. Interdicto clandestina. Se concedía cuando alguien había sido despojado en forma oculta y maliciosa de la posesión de un inmueble. De él solo queda una cita en el digesto, después cae en desuso y se emplea en su lugar el interdicto unde. Pero debemos recordar que en el de precario y clandestino, muebles e inmuebles de carácter simple. Finalmente, hay interdictos que tienden a adquirir la posesión, que son de carácter restitutorio. ¿Cuáles son estos interdictos? Son interdictos, por ejemplo, el interdicto salviano. Veamos qué nos dice el interdicto salviano. Este
es el que se le otorgaba al arrendador de un fondo rústico, ¿sí? Cuando no se pagaba la renta al vencimiento, para ponerse en posesión de los objetos que el colono arrendatario había introducido a la finca. Cuando el arrendatario, que normalmente trabajaba la tierra, llevaba herramientas de trabajo, llevaba su, no sé, su arado, llevaba su pala, llevaba un montón de cosas, y esos, si no pagaba, él iba donde el pretor le pedía el interdicto salviano para hacerse poner en posesión, esa quedarse como una calidad de prenda hasta que el arrendatario hubiera pagado el arriendo. Este es el interdicto para adquirir la posesión, una posesión que no tenía originalmente, era este tipo de interdicto. Otro interdicto, el interdicto posesorio, se estableció en beneficio del bonorum emptor, con el objeto de que pudiera ponerse en posesión del patrimonio, del cual se había hecho adjudicatario a consecuencia del abonorum bendito. Y ahí lo que dice. Otro interdicto. El interdicto quorum bonorum se concede al heredero pretoriano, al que se le reconoce la calidad de heredero. Bonorum possessor. Podría suceder que este heredero quisiera llegar a adquirir el dominio de los bienes dejados a él. Mediante el interdicto, podía recuperar a quien los tuviera, obtener la posesión para después adquirirlos por usucario. Interdicto quod legatorum, es legatorum, con él, que se concede al heredero civil o pretoriano para obtener la entrega de las cosas que el legatario se hubiera apoderado sin su consentimiento. Y hasta aquí llegamos con los interdictos y nos falta ver ahora la gran acción del poseedor, que era la acción publiciana, que la vamos a ver en otro video.